pues fíjate que traes un concepto bien importante del que a lo mejor no todos nos sentimos muy familiares. Estamos hablando de una palabra que se llama tanatología, y si nos puedes explicar en qué consiste, pero antes de ir a ella y todos los pormenores y los detalles, que nos platiques un poquito de ti brevemente para conocerte y cómo es que surge la necesidad de estudiarlo, porque además todos nos vamos a sentir súper complacidos de tu conocimiento y ya lo veremos en el transcurso de la transmisión. Pero empecemos por ti, que nos platiques brevemente cómo es que lo empiezas a estudiar y también ya al final nos das tus redes sociales para que te podamos buscar para alguna duda. Fíjate que yo estudié comunicación, soy licenciada en comunicación, esa es mi carrera. Wow. Y estudié eso porque siempre fui una gran apasionada como del hombre, del ser humano, ¿no? Y quería saber mucho de él. Entonces estaba muy chica y tenía que tomar una decisión y elegí irme por eso. Fíjate qué chistoso, porque yo decía que quería estudiar o filosofía de letras, o psicología, o comunicación. Y encontré que en comunicación podía hacer un poco de las tres, ¿no? Que me interesaban. Entonces opté por esa. Me gustó, fue una carrera que disfruté muchísimo, aprendí muchísimo. Y finalmente trabajé algunos años en temas relacionados a eso. Más tarde, la vida me llevó a otros lugares. Pues cuando me casé, nació mi primera niña, mi mamá enferma desde tiempo antes, o sea, tiene una serie tiene cáncer, entonces tiene cáncer en diferentes etapas de su vida. Cuando yo me embarazo de mi primera niña, mi mamá se entera que estaba librando un cáncer bastante agresivo, le viene otro más, ya en mi como segundo trimestre, y entonces pues era un cáncer terminal. Entonces fue un proceso muy doloroso para mí, porque mientras pues yo iba creciendo, mi mamá iba terminando con su vida. Y es que esta es la historia verdadera de la vida, ¿no? Lo que pasa es que nos han contado una historia diferente. Y pues bueno, nace mi hija, a los 40 días muere mi mamá. Fue así como tener en mis manos el comienzo y el final de la vida al mismo tiempo. Fue un sentimiento muy ambivalente. Y llegué con una gran tanatóloga, Gaby Pérez Islas, que bueno, yo creo que de verdad es extraordinaria. Tuve la oportunidad de atenderme con ella y ella me ayudó a ver la luz otra vez, ¿no? Yo juraba, me acuerdo que cuando le escribo por primera vez le dije, tú dime que voy a volver a ser feliz, porque yo ya no creo que pueda volver a ser feliz, ¿no? Y con una niña recién nacida era increíble, pero mi vida se volvió gris, o sea, no era ni blanca ni negra, era gris. Y en todas las tonalidades, pero gris. Y entonces termino mi tratamiento con ella. Y siempre tuve en mi mente que mi mamá fue un ser súper espiritual. Y mi mamá siempre me decía, ¿sabes que Deepak Chopra dice que todos tenemos un don único? Y el día que encuentres el tuyo, tienes que quedarte ahí, porque para eso viniste, esa es tu verdadera misión. Y yo siempre decía, ay mamá, pero yo creo que yo no tengo ningún don único. Yo creo que eso no es para mí. Entonces, la misión era encontrarlo. Entonces, creo que cuando terminó todo esto, llegó con Gaby y me dice, Gaby, un buen día, bueno, ya Mariana, ya estuvo bueno de que te estés aquí ganando el tiempo, ¿qué vas a hacer? Y le dije, quiero estudiar esto. Y me dijo, ¿de verdad? Sí, quiero estudiar esto. Y entonces empiezo a estudiar tanatología a partir de eso, a partir de volver a ser feliz, de volverle a sonreír a la vida y de encontrar grandísimos regalos y entender la vida como es. No la vida como me habían contado, ¿no? Yo creía que era pues premios y castigos, y entonces ¿por qué a mí, que soy tan buena, me pasan cosas malas? Y pues no, resulta que crees que a la gente buena le pasan cosas buenas y malas, y a la gente mala le pasan cosas buenas y malas también. Nada tiene que ver con eso. Y entonces, bueno, pues empiezo a estudiar tanatología. Me apasiona muchísimo. Encuentro que creo que ahí es donde yo tenía que haber estado. No sé si es mi don único, pero sé que creo que te puedo decir que el día de hoy lo que más amo y me apasiona en la vida es poder conectar con el corazón de alguien más, ¿no? Y poder ver en ese corazón que se siente así como se siente roto y que no hay nada que se pueda hacer por él. Yo veo luz y yo veo la posibilidad de volver a no solamente cerrar, sino engrandecer ese corazón, ¿no? Y entonces decido seguir por este camino. La pandemia hizo de las suyas y entonces un grupo de amigas dijeron, pues saben que yo creo que es momento de empezar a repartir un poco de lo que sabemos. Yo la verdad es que me negaba,
soy una apasionada estudiante, yo creo que yo podría estudiar por toda mi vida, y entonces yo dije, yo creo que todavía no estamos listas, y entonces, no, que sí. Y entonces, bueno, pues el destino, que hace de las suyas, me trajo a una usuaria, les llamamos usuaria en tanatología, no llamamos pacientes a los dolientes, ¿no? Les llamamos usuarios, que no somos médicos, somos licenciados. Entonces, me topo con esta oportunidad de recibir a una chica preciosa, hermosa, que estaba en un proceso de duelo porque su papá estaba moribundo, de hecho sigue moribundo, el papá todavía no muere, y bueno, parecía un caso sencillo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces la recibo a ella, empezamos a trabajar y vienen una serie de cuestiones, complicaciones en el caso, y bueno, pues hoy seguimos trabajando. Ella me ha enseñado, es mi gran maestra junto con mis demás pacientes, ¿no? Lo voy a decir pacientes solamente para hacerlo más claro, pero son en realidad usuarios. Y de verdad no sabes cómo llenan mi corazón y cómo yo les digo que son como mis hijos, o sea, le digo, los tengo tan cerquita de mi corazón como si fueran mis hijos, porque de verdad los adopto y siento que cada pasito que dan es como la primera vez que mi hija aprendió a caminar, ¿no? Y dio su primer paso y me alegré muchísimo, así me alegro yo de ellos. Tengo la gran fortuna de conocerte y de estar en algunos grupos conviviendo contigo, y se ve la forma en cómo te expresas y, como bien dices, ves la luz en todo momento. Que la gente que está cerca de ti lo vive. Ese nivel de confianza que nos hace sentir, yo creo que te necesitamos y mucho más en este periodo de pandemia. Y dinos, ¿qué es tanatología? La etimología de la palabra deriva del griego antiguo, donde Thanos significa muerte y Logos significa tratado. Entonces, la gente actualmente todavía sigue siendo, es una disciplina, no es una ciencia, todavía es muy joven. Y la gente cree muchas veces que cuando vas con un tanatólogo, necesariamente tienes que ir con un tanatólogo porque ya sea que estás en un proceso de muerte o que eres un sobreviviente, ¿no? No, o sea, que eres como la persona que quedó, que sobreviviste a la muerte de un ser amado. Y en realidad es que la tanatología abarca muchísimo más, abarca todas las pérdidas, todo tipo de pérdidas. Y es que la gente dice, no, bueno, pero yo no he sufrido ninguna pérdida. ¿Nunca te has mudado? ¿Nunca has cambiado de escuela? ¿Nunca cambiaste a ser adolescente? O sea, no, hasta ser mamá. O sea, es que es una ganancia, pero siempre hay una pérdida de por medio. Porque entonces, o sea, ya soy mamá y entonces sí gané ser esto, pero dejé de ser un ser individuo. ¿Aplica para todo? O sea, ¿aplica para proyectos, por ejemplo? Las personas están perdiendo su trabajo. Es cualquier cosa, te voy a decir. O sea, la tanatología aplica para cualquier pérdida, ya sea algo que yo tenía y perdí, o ya sea algo que yo deseaba y no pude obtener. Entonces, por ejemplo, yo quería ser bailarina y fíjate que tuve un accidente y quedé en una silla de ruedas. Tengo un duelo. Y a partir de un duelo desencadena a partir de que tienes una pérdida, desencadena un duelo. Y el duelo tiene ciertas características. Porque nos ilusionamos, creemos que ese proyecto debió darse en la perfección como lo imaginábamos y no se dio. Y surge entonces ahí el duelo, y ahí es también donde esto nos puede ayudar. Perfecto. Ahora, la importancia de dejar ir. Porque a veces creemos que lo perdemos, pero hay una fluidez, y dejar ir y aceptar nuestra realidad, amarla y abrazarla, reduce el dolor. ¿Qué opinas? Es que nosotros en tanatología siempre decimos que son situaciones por vivir. En realidad es que, y luego la gente cree que puede tomar como atajos. Entonces, ¿sabes qué? Fíjate que y hay el más saludable, que se tira al ejercicio, pero se tira al ejercicio fanático, que tampoco es el camino saludable, y hay el que se tira a la drogadicción, al alcoholismo, incluso al suicidio, ¿no? Entonces yo digo, no hay atajos, no hay caminos fáciles, el camino al dolor hay que atravesarlo, pero tenemos tanto miedo porque de momento creemos que el doliente se queda con una cosa que le llamamos visión de túnel, ¿no? Eso es que ellos ven así. Entonces la labor del tanatólogo es expandir esa visión para que pueda ver detrás de eso el sentido de vida que aún hay, ¿no? Porque la persona que amabas se fue
pero no se llevó lo que tú sentías por esa persona. Entonces, mucha gente tiene miedo de venir con un tanatólogo porque creen que el tanatólogo va a hacer él quiere que me olvide de mi ser amado. Y jamás, un tanatólogo jamás, o sea, si alguien te dijera eso, pues no sería tanatólogo, definitivamente no, porque al contrario, lo que hacemos es que llevamos a tu ser amado a tu corazón, ¿no? O sea, el lugar en donde nadie te lo puede arrancar, pero se trata de resignificar tu pérdida. Entonces, ¿qué hacemos? Pues eso, trabajamos eso para que precisamente después de ese dolor, cuando estás con el dolor, estás con tus puños apretados, ¿o no es cierto? Que tú me lo puedes decir mejor que nadie, tú conoces el dolor en muchas dimensiones, por eso tus maravillosos aceites, pero cuando te duele la cabeza, pues te tensas toda y te aprietas todo, ¿no? Así es el dolor emocional también, aprieta y cierras los puños, y entonces el universo te está diciendo, tengo ese regalo para ti, ¿te acuerdas eso que llevas pidiéndome toda tu vida? Sí, bueno, pues lo tengo, recíbelo. No puedes, porque tienes los puños cerrados, tienes que abrir las manos y tienes que confiar. Sí, justo para allá íbamos. Lo que sucedió conmigo es que no lo dejaba ir, pero esto repercute en tu vida porque te sientes estancado en algunas áreas de tu vida y todo lo asocias a ese dolor, a esa pérdida, ¿no? Cada persona tiene un tiempo y como dices tú, cuáles son las etapas del duelo y cuál es el mejor consejo que nos das para aquellas personas, incluida yo, que no lo podía superar. ¿Qué consejo nos das porque esto puede a lo mejor en mi caso volverlo a vivir? Puede ser un proyecto, puede ser un trabajo, puede ser, como dices, vivimos diferentes cosas en diferentes tiempos y uno siempre tiene que estar preparado para saber en la autoconciencia que me está pasando a mí y yo tengo que ver las cosas con diferente perspectiva, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, es que el duelo es como traer lentes oscuros, ¿no? Y entonces de pronto tienes que quitártelos y confiar en que tienes lo que se necesita para poder salir al sol y ver la luz, ¿no? No vas a ver el sol directo, pero vas a ver la luz. Entonces, no hay fórmulas, no existe tal cosa como fórmulas, pero creo que en la medida en la que conocemos que el dolor es una cosa que todos transitamos, que es universal, individual, ¿no? Es un traje hecho a la medida. Cada duelo es tan individual como cada ser humano. Entonces, cada duelo se maneja de una manera distinta, pero creo que ayuda mucho cuando atraviesas por un proceso de duelo, saber que alguna vez ya pudiste con eso. Recordarte que pudiste con eso. Reforzar las veces que... Fíjate que yo me acuerdo cuando tenía tanto miedo de dejar las llantitas de la bici, pero pude dejar los flotis para aprender a nadar y lo logré. Todas esas cosas, y de verdad, es que en la vida ayuda muchísimo, hay que reconocerse también lo que has hecho bien, porque a veces somos muy duros y hay dos trampas de arena importantes en el duelo, que una es la culpa y otra es el enojo. Mucha gente se queda estancada ahí, y te digo, la única manera de transitar el duelo es atravesar las 5 etapas Kubler-Ross, que son las con las que yo trabajo. Hay muchos autores que hablan de diferentes etapas de duelo, nosotros hablamos de las 5 etapas Kubler-Ross, es con lo que yo trabajo, ¿no? Y la primera, que te platico un poco de eso, me parece importante porque de pronto la gente tampoco tiene idea de qué pasa y entonces dicen, es que te lo juro, que de veras me estoy volviendo loco. O sea, yo qué tanatólogo ni qué nada, necesito ir al psiquiatra porque es oficial, me estoy volviendo loco, ¿no? Y ahora con un duelo masivo como es la pandemia para todos, pues de alguna manera estamos afectados. Me parece importante tocar las etapas para que haya como algo de conocimiento. Entonces, la primera etapa es la etapa de la negación. Esta etapa es una etapa como de que tiene el cuerpo en su sabiduría, es una etapa de enfriamiento para poder asimilar la noticia. Es esta llamada en donde te hablan y recibes que te dicen, siéntese, tengo que darle una mala noticia y pues su familiar murió. Y entonces, no puedo creer, no puede ser. No, pero pasa cuando pierdes las llaves del coche o el boleto del estacionamiento. No puede ser, es que yo lo dejé aquí y lo sigues buscando en donde debería de estar, según tú, ¿no? Pero esto mismo, ese comportamiento que nos parece absurdo cuando lo ves de afuera y dices, es que ya lo buscaste ahí 10 veces, claro que no está ahí, ¿por qué sigues buscando ahí? Así de absurdo es en cualquier otro ámbito, es así de absurdo es cuando alguien pierde su empleo y sigue, despertándose a las 7 de la mañana y se pone el traje y se va para la oficina, ¿no? Así de absurdo es, pero es necesaria, porque nos protege de nosotros mismos.
La segunda etapa es la etapa del enojo, que en realidad es rabia, más que enojo es rabia, y entonces ahí ¿por qué me pasó hay que a mí, no? desembocarla. Pregúntame, ¿por qué a mí? Es justo eso, y lo dijiste muy bien, son los porqués, ahí es donde vienen todos los porqués, porque luego vienen porqués disfrazados, que entonces tú dices, no, pero es que mira, porque es que dice que, pero ¿por qué a mí y no a él? Pero, y ese enojo, parece que no, ¿no? Y hay mucha culpa también, pero bueno. Después viene, atravesamos esa que es una, aparte es una de las etapas que puede durar más tiempo, y llegamos a la etapa de la negociación. Y entonces es cuando pueden caer con muchos charlatanes. Ahí es donde hay que tenerle muchísimo cuidado, porque si te agarra algún ventajoso y te atrapa, ¿no? Entonces al ratito que el medium que habla con mi difunto y me dio un mensaje, y entonces hay gente que se queda súper atrapada y súper enganchada y no lo sueltan, y después les cobran aparte un dineral. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ahí sí la recomendación siempre es ir con un especialista, ¿no? O sea, acudir con alguien que pueda ayudarte a transitar con tu dolor, pero algún profesional de la salud, porque de verdad es que los hay muchísimos, y también los hay muchísimos charlatanes y son de mucho cuidado. Entonces, bueno, lo que pasa con las negociaciones, también vienen las promesas, ahora sí ya voy a dejar de tomar, ya no le voy a volver a pegar, ¿no? O sea, todas este tipo de negociaciones. Y normalmente fracasan. Entonces viene la depresión. Pero esta no es una depresión como trataría tal vez un psiquiatra o un psicólogo, es una depresión reactiva. Es una depresión que reacciona a la falta a la que la negociación no funcionó. Porque, ¿qué crees? No, se murió mi perrito y ahora se murió mi abuelita. Pues sí, porque esa es la vida, ¿no? Entonces, al fracasar, pues yo reacciono con una tristeza profunda a la situación que estoy atravesando, y terminas por la aceptación. Ya que llegas a la aceptación, ya no hay vuelta atrás. O sea, una vez que llegas a la aceptación, ya no hay ay, fíjate que ya siempre se me olvidó, y no. O sea, si llegas a la aceptación es auténtica y se siente una paz profunda en el corazón. Y reduce el dolor. Que atraviesan. Totalmente. Es importante porque entonces ahí es donde ya resignificas, ahí es donde reasignas tu dolor. Y entonces mucha gente es cuando empiezan, ¿sabes qué? Ponen una fundación con el nombre de su hijo, y entonces ahí es cuando ya se logró la auténtica aceptación. Pero es un proceso largo, no es un proceso lineal, eso es importante mencionarlo, no es un proceso lineal, o sea, no es empiezo aquí y acaba aquí, no, hay veces que brincas de aquí a acá, de la aceptación nunca, ya que llegas a la aceptación ya es como así, la última parada, ya llegaste a tu destino y no hay vuelta atrás. Entonces, pero todas las demás sí brincan, y no hay, se habla de periodos entre 1 y 2 años dependiendo de la muerte, pero la verdad es que cuando duran más de 2 años hay que ver qué pasó, ¿no? O sea, vale la pena echar una revisada y ver qué pasó. Pero como te decía, hay diferentes tipos de duelos. Entonces, también hay gente que de pronto se congela y entonces se quedan en la negación, y entonces pueden pasar 10 años y nunca entraron al cuarto del hijo que murió. Y lo dejaron todo como si se hubiera ido ayer. Y eso obviamente hace que el dolor crezca muchísimo más, se hace exponencial, y se puede incluso se genera un duelo insano. Nosotros no hablamos de patologías, pero muchas veces un tanatólogo ya no puede intervenir en un duelo así, de esa índole, y hay que redireccionarlo. O sea, el campo del tanatólogo es muy amplio, pero o sea, somos especialistas en pérdida, hasta aquí, estamos muy acotados. O sea, si va más allá de esto, fíjate que yo entré y entonces me di cuenta que fíjate que parecía que tenía una pérdida, pero entonces también lo violaron cuando era chiquito, pero entonces ahí ya no entramos. Nosotros tenemos que redireccionarlo, y es una gran responsabilidad de nuestra parte saber en manos de quién nos ponemos, porque de pronto pues puede ser muy ambicioso y te puedes querer quedar toda la vida, y no, la tanatología es una intervención breve de máximo 10 sesiones, y deberías de ver un cambio en esas 10 sesiones, ¿no? Que son espaciadas. Yo suelo espaciarlas a lo largo de un año para poderlos acompañar pues hasta el aniversario del luctuoso del difunto, pues para que sea como un paliativo, ¿no? Que no sea tan duro, que no lo tengan que atravesar solitos. ¿Y qué pasa si empiezo a identificar que
empiezo a tener bloqueos emocionales. ¿Cuáles son como los primeros síntomas o las señales de alarma que me debe a mí poner en la autoconciencia de que debo hacer algo más que solo estar en mi duelo, ¿no? Como bien dices, un especialista o ponerme en comunicación con Mariana, porque además es una fuente confiable, pero ¿cuáles serían como las primeras señales de alarma para entender que yo estoy teniendo un bloqueo emocional? Pues mira, creo que de entrada se trata de conocerse mucho a uno mismo, porque puedes hacerle trampa a quien sea, pero no a ti, nunca a ti, ¿no? Yo creo que cuando concibes que hay una conducta que está sucediendo recurrentemente y no cesa, o sea, ahí hay cuando ya hay que atenderse. O sea, no toda la gente necesita un tanatólogo, hay gente que tiene mucha resiliencia o que la va construyendo en el camino y pueden con sus duelos, pero hay mucha gente que empieza a tener actitudes compulsivas, ¿no? Todas las compulsiones, esas todas hay que atenderlas. Entonces, ¿sabes qué? El que ves que limpia hasta el último segundo, el que se torna así workaholic y entonces todo se vuelve la oficina y no quiere regresar a su casa por nada del mundo, pasa por la casa del difunto y entonces no quiere voltear. Le hablan de la persona y no quiere hablar del tema. O sea, todas esas son así como señales de alerta de que algo no anda bien, ¿no? Porque entonces está frenando su proceso de duelo. O sea, naturalmente tú fluirías como fluye el río en el agua, ¿no? O sea, el agua no se frena, sigue, y entonces nosotros tenderíamos, como lo es nuestra naturaleza, a salir adelante solos. Pero si ves que de pronto hay algo que te está como, ¿no? Que te atrapa y te atrapa y te atrapa y te digo, es como una trampa de arena. Si sientes que estás ahí y no puedes salir, entonces es momento de atenderte con un especialista. Perfecto. Resiliencia. ¿Cómo nos hace falta esta palabra y a lo mejor no la entendemos perfecto? ¿Qué nos puedes decir? Porque todas las crisis son temporales, tienen un fin. Entonces, háblanos de resiliencia. ¿Cuál es tu mejor tip? La resiliencia en realidad es que es una condición que tienen los metales. Así fue como se descubrió, de regresar a su forma original. Pero dicho aplicado para nosotros las personas, la resiliencia es la capacidad de reponerte ante el dolor, ante la pérdida. Y parecería increíble, pero cuando logras atravesar un duelo y hacer un proceso de duelo sano, tienes muchos regalos. Entre esos, pues te descubres mucho más fuerte porque creías que eso que era tan doloroso y que te iba a destruir, solamente te convirtió en una mejor y más compleja versión de ti, ¿no? Entonces, no sucede para nada. Yo no soy de esa idea, y en tanatología no trabajamos con que las cosas pasan por nada, solamente pasan, ¿no? Como te decía, son experiencias por vivir y no situaciones por resolver. Pero ya que pasan, yo digo, entonces, que no pase gratis, que mi amor no valga nada, ¿no? Que no se me olvide tan fácil, que por lo menos yo pueda extraer de esto algún significado y pueda hacer algo valioso con la experiencia que me sucedió, ¿no? Para que dejar testimonio a alguien más cuando atraviese esto, que no sea la primera vez que se topa con algo así. Y entonces hay mucho crecimiento personal y desde luego se va construyendo una gran resiliencia. Entonces, pues te vas enfrentando a cada pérdida de manera más natural y sobre todo sabes el camino. O sea, no es que ningún duelo sea igual al otro. ¿Te acuerdas que te decía que los duelos todos son así únicos? Pero definitivamente ya conoces el caminito, ya sabes cómo llegar a Acapulco, ya sabes cuántas casetas son y cuántas hay que pagar, con cuánto dinero tengo que llegar preparado. Y entonces tú sabes, porque esto es como si fueras a correr un maratón. Y entonces yo les digo a mis pacientes, pues, insisto en que tomo el tema de pacientes solamente para ser más clara, pero no son pacientes. Entonces les digo, bueno, vamos a correr un maratón. Y entonces, ¿qué harías para correr un maratón? ¿Dormirías hasta las 10 de la mañana? Pues no, ¿verdad? Porque tienes que preparar tu cuerpo, si no, tu cuerpo no te va a aguantar. Y entonces tienes que dotarlo de buenos alimentos, o sea, que te den el combustible necesario. Necesitas dormir las horas, o sea, por lo menos 8 horas para que puedas como reponer tus horas de sueño. Necesitas cuidar tus pensamientos, pero también necesitas estar apoyado. Porque si tienes a alguien viviendo al lado de ti diciéndote, no vas a poder, entonces nunca lo vas a intentar, ¿no? Tú necesitas una red de apoyo. Necesitas saber
que cuando eches eso vas a tener así todos los peces alrededor acompañándote y diciéndote yo te ayudo y yo te empujo. Entonces hay que construirla. Si no la tienes es importante, hay que construir una buena red de apoyo. Y si la tienes hay que hacer uso de ella porque para eso es. Y entonces ya digo, ya que tienes todo eso, tienes todo para hacerlo. Nada más tienes que prepararte. Pero prepararse es levantarse todos los días y ejercitarse, tengas o no tengas ganas de hacerlo. Porque habrá días que el cuerpo te diga, ay, no sabes qué, hoy fíjate que ya me duelen mucho las piernas y ya me cansé mucho. Ya ayer fue demasiado. Pues no, hay que volverlo a intentar, aunque sea, no los 20 kilómetros de ayer. Hoy te doy chance, hoy haces 3, pero hay que hacerlo todos los días, hay que ejercitar esos músculos. Oye, y el autocuidado es ayudarnos a poner nuestro poder de regreso, ¿no? Porque estas situaciones luego nos encuentran tan debilitados, sin poderes, pero tenemos que ser conscientes de que nos tenemos a nosotros mismos y es la fuerza suficiente para volver a salir. Y me parece muy interesante lo que dices porque no somos los mismos después de la tormenta. Entonces, como bien dices, van a venir muchísimas cosas después de esto porque es transitorio, es temporal. Entonces vamos a ser más fuertes, que lo consideremos, que tiene un final y que vienen grandes cosas para nosotros porque también la fe reduce el dolor, ¿no? Y reduce los miedos. Entonces, yo quiero pasar al tema de quienes tenemos aceites esenciales en casa y que tú sabes que yo confío plenamente en ellos. Para el tema que estamos platicando hoy, pensando que tenemos aceites esenciales básicos en casa y que sentimos, sabes, como este dolor que luego nos lleva a tomar decisiones que no son las más favorables en nuestra vida, ¿qué tips nos das para que nos ayudemos a nosotros mismos en esta alternativa? ¿Cuál es tu aceite esencial favorito y cuáles son los que nos recomiendas? Bueno, mira, no te podría hablar de uno solo porque la verdad es que tú sabes mejor que nadie que soy una gran apasionada de los aceites. La verdad es que creo que tienen múltiples beneficios porque aparte de poder acompañarte en tu dolor y de pronto alivianarlo, creo que también es un apapacho y creo que esto que dices es bien importante. Cuando hay tanto dolor, nos queda muy poca energía, ¿no? Tenemos muy poquitita energía, es así como que de verdad nos arrastramos casi que para ir al baño y entonces creo que hay que regresarse un poquito de lo mucho que estás dejando ahí. Y una manera linda de hacerlo es para mí, con un ritual de aceites. Entonces yo digo, no importa qué aceite tengas, es ponerle la intención. Regrésate un poquito de amor a ti, ¿no? Sé bueno contigo, porque aparte cuando más te necesitas es cuando a veces más te abandonas. Entonces digo, se trata de eso, regresarte y decir, sabes que hoy me voy a dar un buen baño y voy a aprovechar que tengo, fíjate que a mí me encanta la lavanda, ¿no? Bueno, me encantan todos los aceites, pero la lavanda es uno de mis grandes favoritos. Y entonces, sabes que fíjate que hoy me voy a poner una gotita de aceite con mi jabón. Y entonces mientras me baño, pues aparte voy a recibir los beneficios de la lavanda. O fíjate que sabes que tengo difusor, entonces voy a poner el difusor mientras me baño y me voy a relajar y voy a poder inhalar como los aromas. Y aparte me voy a dar cuenta de que, ¿qué crees? Sigo respirando, ¿no? Porque en estos tiempos de COVID, creo que de verdad es que hay tanto que agradecer, pero sobre todo es que se nos olvida agradecer que respiramos. Creemos, lo damos por hecho. Y cuando vemos estos casos que llegan al hospital asfixiándose, no sé tú, pero a mí me genera mucha angustia. Entonces yo digo, ahora inhalemos, ahora que podemos, ¿no? Inhalemos y hagámonos un favor inhalando algo que nos venga y nos haga bien. Y si no tienes si no tienes la opción de ponerlo en tu jabón y no tienes la opción de ponerlo en tu difusor, bueno, pues siempre puedes como aplicártelo y entonces te aprovechas y te haces un masajito y te das mucho amor y te dices, tú puedes con esto, ¿no? Esto que nos está pasando no me va a destruir, me va a construir una mejor persona y entonces generas tu propio mantra. Pero nada que con un aceite creo que es una manera todavía más linda de integrarlo porque aparte de decírtelo, te lo estás actuando. Oye, qué padre esto que dijiste, porque luego no nos fijamos cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y podría ser que nosotros mismos nos podremos sabotear, ¿no? Por el dolor que sentimos o porque nos creemos culpables de lo que sucedió.
¿Cuál es tu mayor sugerencia de cómo nos debemos hablar ahora y siempre, pero más ahora? Claro, por supuesto, yo creo que más ahora que nunca requerimos de darnos muchísimo amor, porque aparte a veces, y lo veo muy claro que dicen, oye, es que vino y me dijo ¿cómo se atreve a hablarme así? Y le digo, y tú te hablas mucho mejor. A veces queremos que Sí. nos hablen y nos traten como nos merecemos ser tratados según nosotros, pero nosotros nos tratamos con la punta del pie y es lo menos, ¿no? Nos hablamos horrible, nos decimos cosas espantosas, ay, qué bárbara, qué arrugas, ay, no, ya la papada, qué bárbara, ay, es que esas manchas, ay, no, ya estás bien gorda. Y la verdad es que, y luego nos enojamos porque nos hablan feo. Pero digo, pues si nosotros somos los primeros en hablarnos mal, entonces la primera persona con la que tienes que hacer equipo y con la que vas a vivir toda tu vida es contigo, ¿no? Porque tienes que poner tu sentido de vida en alguien que no te vaya a traicionar y que no se vaya a ir antes que tú. O sea, tú, no hay nadie más, ¿no? Y entonces es la única, tu mejor inversión es invertir en ti. Entonces, claro que hay que hacer lo que hay que hacer para estar bien. Y entonces, yo soy de la idea que te digo que hay que generarse mantras. Entonces yo digo todos los días, vete un ratito al espejo, ¿no? Y hasta que extraigas algo bonito para decirte, entonces no pares de ahí. Porque los duelos aparte tienen la característica de bajonear la autoestima. Entonces, imagínate si todavía estás bajo autoestima y todavía vienes y te dices cosas horrorosas y luego sales, ¿no? Al mundo que aparte ahorita está pasando en plena crisis, colapsados, y esperas que alguien venga y te diga algo bonito. Pues hay que empezar por uno, porque te decía que yo creo que nos conectamos, o sea, entre personas, ¿no? Nos conectamos. Y entonces, en la medida en la que tú te quieres, te aceptas, te respetas, logras que eso pase en las demás personas. Y entonces, desde ese lugar de amor y respeto, puedes generar como relaciones que tienen que ver con eso. Y si no, sabrás salir de ellas. O sea, si no puedes, si no puedes llamar a que vengan y hacer tu manada, pues por lo menos sabrás salir de las que no son para ti. Y y la verdad es que muchas veces recibes como grandes regalos y sorpresas de gente que tal vez no esperabas, ¿no? Que pasara, pero primero tiene que salir de ti. Oye, pues yo aquí con mis apuntes, porque ya hay otro tema interesante aquí, que es la autoestima y el estrés. Y hay gente, como bien dices, fuera o en nuestro entorno que están siendo rebasadas por el tema crisis, pandemia o otras circunstancias, ¿no? Una pérdida, un duelo. Y a veces tenemos tan baja autoestima que no sabemos poner límites y nos empezamos a rodear de un entorno no tan positivo para nosotros, pero no lo sabemos identificar, porque mucho puede ser, porque no sabemos cómo hacerlo, pero también porque tenemos baja autoestima y entonces creemos, como al inicio de la conversación dijiste, la violencia que luego podemos estar sometidos en esta crisis, ¿no? Estamos mucho tiempo en casa y a lo mejor hasta hay ciertas fricciones en casa a lo que uno tiene que sobreponerse y poner límites. Entonces me gustaría que tocáramos este tema, porque me parece importante que todos juntos nos fortalezcamos y que nos hablemos bonito, pero que también tengamos este especial cuidado en nosotros mismos. Es que los límites son amor, ¿no? Lo dicen cuando se trata de educar a los niños. O sea, es que sabes que un niño que no frenas a tiempo parecería que es un niño que no te importa y que no lo quieres lo suficiente. Que los límites son necesarios, pero no solamente para afuera, sino también incluso para adentro, porque a veces la violencia empieza por uno mismo, te digo, porque te ves al espejo y te dices unas cosas espantosas, y entonces la violencia muchas veces o se aprende, ¿no? Porque pues es que yo tenía un papá violento que me golpeaba siempre, y entonces yo aprendí que los hombres golpean, y entonces se genera una creencia y se reafirma con tu vida,
¿no? Y con tu testimonio y tu ejemplo, y se siente una deslealtad, que es una lealtad muy malentendida, ese tipo de lealtades, porque desde luego que quien golpea suele ser alguien que necesita terapia, ¿no? Alguien que en su momento no atendió alguna situación y encontró una mala manera de expresar su enojo en la vida. Y entonces creo que cómo se frena un maltrato, o sea, tratándote bien a ti, apapachándote, ¿no? Hay que aprender a ser autosuficientes, a darte lo que tú necesitas a ti mismo. O sea, y creo que hay que aparte practicarlo todos los días para que no se nos olvide, porque no es un músculo bien delgadito. Y entonces, si no lo trabajas y lo fortaleces todos los días, un día se te olvida. Y un día te vuelves a enredar y estás ahí tratando mal y tratándote mal. ¿Y cómo te das cuenta? Porque tus relaciones te lo expresan. O sea, tú no, si alguien de afuera viene violento hacia ti, entonces es que algo estás haciendo mal tú. Porque violencia llama violencia. O sea, no hay manera, ¿no? De que en esta carretera de un solo carril convivan el amor y el odio. O sea, son contrarios, ¿no? Entonces, si hay límites, no tiene por qué haber violencia. O sea, porque aparte, claro, luego entendemos mal el tema de poner límites y creemos que poner límites es ser violento y no tiene nada que ver, ¿no? O sea, hacer límites es un hasta aquí. O sea, y eso pasa mucho con los dolientes, que luego manifiestan, es que fíjate que no había ido a la oficina y ahora regresé a la oficina y entonces me preguntan que por qué adelgacé tanto cuando saben que perdí a mi mamá. Y entonces se molestan y entonces quieren, ¿no? Desde todo su enojo y desde todo su malestar responderles con violencia. Y le digo, hay una cosa que nunca se nos olvide, tenemos esta mano y le pones así, le dices, ¿sabes qué? Gracias, no quiero hablar de este tema ahorita, porque se vale, y eso es poner un límite, ¿no? Cuando no tienes la suficiente energía para poder expresar como mayor tema, entonces pones tu mano y dices, stop, porque no estoy lista. Oye, yo prometí no llorar, pero estás tocando puntos bien interesantes y yo no tengo más que darte miles de gracias por este espacio. Ya verás recompensado las personas que te escuchan como yo te estoy escuchando. ¿Con qué cerrarías esta sesión? ¿Con qué mensaje quieres que nos vayamos y te recordemos? Ay, gracias, amiga. Pues primero que nada, darte muchísimas las gracias por haberme dado la oportunidad de entrar en este espacio que has construido con tanto amor y con tanta devoción y deseando el bienestar de todos aquellos que están atravesando el mal momento. Después no quiero perder la oportunidad para darte una vez más las gracias por esto que tú me regalaste. ¿Se ven? Porque esto ha sido un regalo que me ha acompañado muy en el fondo de mi corazón, porque cada vez que lo pongo yo sé que alguien más ve eso en mí y yo lo reconozco en ti. Reconozco la belleza de tu ser y tu generosidad. Y solo quiero decirte y decirles a todos los que nos estén escuchando que se acuerden que cuando un corazón se rompe para meter a más personas. Ay, muchas gracias, no nos queremos ir. Bueno, yo no me quiero ir. Un abrazo enorme, un beso, te quiero mucho.